En un mundo lleno de preguntas y dudas, la Biblia sigue siendo la voz de Dios que nos guía. La voz de Dios que nos guía. Bienvenidos a Descifrando la Profecía, un espacio donde abrimos la palabra de Dios y exploramos sus mensajes para descubrir las verdades eternas que Dios dejó para nuestro tiempo. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu fe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto volver a saludarles en el programa de Descifrando la Profecía. Siempre hemos dicho que junto con Moisés nos ponemos muy contentos cuando estamos listos a grabar, porque nos place, nos pone contentos de verdad contestar esas preguntas, ¿verdad? Que son la base de nuestro programa. Así que bienvenidos nuevamente al programa de Descifrando la Profecía. Moisés, ¿cómo estás? Gracias, Ronald. Bien, gracias. ¿Qué tal el campamento? Todo bien, todo bien. Pues hoy vamos a hablar de un tema interesante sobre si podemos saber qué tan cerca estamos del fin del mundo y si podemos poner fechas, ¿verdad? Eso vamos a estar hablando. Pero antes vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu bendición de poder realizar este programa con Unión Radio. Gracias por nuestros amigos que gustosamente siempre sintonizan, siempre miran también a través de las diferentes plataformas. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos llegar a diferentes públicos. Permite, Señor, que las personas que hoy nos sintonizan puedan recibir tu bendición, Señor, a través de tu palabra y podamos ser llevados por tu Espíritu Santo hacia toda la verdad. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esa es la pregunta. Si podemos Saber qué tan cerca. O sea, podríamos decir sí y no, y ya estuvo, ¿verdad? Pero creo que nuestros amigos necesitan saber cómo podríamos nosotros saber de verdad qué tan cerca, porque la predicación del Evangelio o el mensaje del regreso de Jesús lo creía Pablo, Sí, por ejemplo, y Pablo no estaba nada cerca. aparentemente Ajá. estamos quizás en la misma paradoja. ¿Qué Ajá. tan cerca? Porque Ajá. todos esperaban la venida de Jesús. Los apóstoles esperaban que Jesús viniera en su tiempo, porque Jesús Exactamente. inclusive les había dicho, y ahí hay una interpretación, ¿verdad? Algunos de ustedes no van A morir. a morir sin haber visto. Pero Pablo también esperaba, los cristianos del primer siglo también lo esperaban, y a lo largo de la historia siempre lo han esperado. Sí. Hay un punto de partida, creo que es básico, en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 36, donde dice, pero el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Y esto creo que es algo teológico que Cristo Jesús mismo lo estableció. O sea, el día y la hora nadie la sabe. No sabemos la fecha. Debemos de aclarar esto porque ¿qué tan cerca estamos? Eso sí podemos saberlo. Pero ¿cuál es la fecha? Quizás esa es la intriga de muchos. ¿Por qué Dios nos reveló la fecha? ¿Por qué Dios no permitió que lo supiéramos? Creo que esa es quizás una pregunta que muchos se hacen. Yo creo que en el corazón de Dios siempre estuvo que nosotros lo esperáramos como que si fuera el día de hoy la venida de Jesús. ¿Por qué razón? Porque creo que si supiéramos la fecha, Ronald, nosotros unos días antes nos prepararíamos, o quizás el mismo día. Somos tan buenos, ¿verdad? Que siempre a última hora. En todo lo que se hace. Sí, en todo lo que se hace. A última hora estamos haciendo la cola, a última hora pagamos. Comprando cosas. Y entonces si supiéramos el día, el cierre, creo que ese sería uno de los problemas. ¿Por qué razón? Porque quizás nosotros nos preocuparíamos a medida que se va acercando ese día. Entonces yo creo que Dios es sabio al no darnos una fecha, porque Él quiere que nosotros lo esperemos con ansias. Y hay una palabra que se utiliza en la Biblia, es pros dechomai en griego, que significa una espera expectante o a la expectativa, o sea, estar esperando con los ojos bien abiertos, esperando que algo suceda. Ya pasar. Lo que le sucedió a aquel viejo profeta que esperaba a Jesús en su primera venida, y dice que fue y lo vieron sus ojos. Dice que el Espíritu Santo le había revelado que no iba a ver la muerte antes que viera al Mesías. Y dice que fue viéndolo y dijo, Señor, ya estoy listo. Me puedo ir tranquilo porque mis ojos han visto la salvación para Israel. O sea, al final yo creo que
Dios va a permitir a los hijos de Dios en el tiempo final que puedan quizás conocer más de cerca lo más cercano posible a la venida de Jesús, o sea, la fecha más cercana, porque al final de cuentas, Dios también a través de fechas, perdón, a través de eventos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos a esto? Señales. Señales, sí. Las señales que Jesús mismo lo dijo ahí en San Mateo 24, Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 21, que nos dice que nos acerca a la venida de Jesús. O sea, estas señales nos dicen, estamos cerca. ¿Cuáles son esas señales, Ronald? Sí, y a ese punto iba porque Jesús no quiso dejar una fecha exacta por lo que tú dices, de verdad que hubiera sido un poquito descarado de parte del cristiano si Cristo hubiera dejado una fecha exacta y comenzar a prepararse una semana antes. Entonces, lo que hizo Jesús, como tú lo dices, fue dejar señales para que nosotros pudiéramos interpretar cuán cerca estábamos de su venida. Y de hecho, cuando él empezó a hablar de eso, o muchas veces hizo referencia al fin del mundo, dio la parábola de la higuera, por ejemplo. Sí. Que dijo, de la higuera aprendan, ¿verdad? Cuando ya su rama está tierna y todo, sabes que ya viene el verano, ¿verdad? Entonces, Jesús prefirió dejar ciertos eventos que obviamente Pablo entendió también, ¿verdad? Que iban a haber ciertos eventos, por eso él dijo, no vendrá, sino que venga primero la apostasía, por ejemplo, ¿verdad? Pero una de las señales que más han marcado el pronto y la inminente venida de Cristo son los sucesos globales, ¿verdad? Esas guerras que se están dando. Siempre han existido guerras, siempre, pero no me dejarás mentir que es ahora, en esta época donde se han ido intensificando. Las guerras comienzan a veces sin razones, de un momento a otro, y ahora que el mundo está tan conectado, comienza a englobar a todos los países, y entonces ahora podríamos decir, las guerras que Cristo profetizó en Mateo 24, tanto guerras como los rumores de guerras realmente sí se están dando, y están creciendo a niveles exagerados, ¿verdad? Otra señal que podríamos mencionar ahí, Moy, es la predicación mundial del Evangelio. Mateo 24:14 dice que el fin del mundo iba a venir cuando se predicara el Evangelio a todo el mundo. Yo creo que cuando Israel tuvo a su disposición el mensaje del Evangelio, dice Isaías, si no estoy mal, 64, que ellos tenían la obligación, por así decirlo, de predicarlo a todo el mundo, pero Israel no cumplió tanto, pero obviamente la difusión del mensaje no era de la misma manera como lo es ahora. Ahora, todos los que son cristianos, todos los hijos de Dios tienen el acceso, ¿verdad? Tan fácil, tan inmediato para predicar el Evangelio. Creo que otra señal de pronto regreso de Jesús es que el Evangelio se está predicando a todo el mundo, ¿verdad? Aunque debería ser más por testimonio que por un medio digital. Sí, entonces podríamos decir que las señales nos indican que estamos más cerca. Ahora, ¿qué tan cerca nosotros estamos? Esa es la pregunta quizás que muchos se hacen, porque cuando nosotros vemos Daniel y Apocalipsis, vemos que los eventos son progresivos. Son progresivos, O sea, van en aumento y se van acercando al final, y todo nos enmarca en una palabra, crisis. O sea, a medida que nos vamos acercando al tiempo del fin o al final de los tiempos, hablamos de crisis ambiental, crisis globales, económicas, religiosas, crisis sociales. O sea, hay todo tipo de crisis también de políticas, ¿verdad? O sea, se habla de crisis. Este mundo no va a terminar sin una crisis global, sin una situación que amerite una intervención, no humana. Porque cualquiera pudiera pensar que la intervención humana es expresamente a través de, por ejemplo, una guerra, y algunos hablan de una tercera guerra mundial como una solución, ¿verdad?, al problema que hay, de los problemas políticos, y algunos piensan, bueno, va a desencadenar una tercera guerra mundial. Hoy se habla también de crisis en el aspecto ambiental, ¿verdad? La crisis del agua, la crisis del medio ambiente, etcétera, etcétera, el calentamiento global. Pero una cosa sí es cierta, o sea,
sí habrá crisis. Ujú. Y a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, las Aumentando. crisis van a aumentar. Ujú. Y esto trae como resultado que el ser humano abra sus ojos frente a lo que va a suceder. O sea, todos esperan que algo suceda. Ujú. Todos esperan que algo suceda. Que algún loco por ahí se le ocurra apretar el botón y entonces ocurra una catástrofe mundial. O que en algún momento ocurra la crisis económica que algunos están esperando que suceda como en el 2008. Ujú. Que hay una burbuja ahora, así como en el 2008 hubo una burbuja inmobiliaria. Ahora se habla debido al endeudamiento que hay en algunos países, y es una burbuja también que se tiene por ahí, ¿verdad? Y que parece que es estable, pero Ajá. que va a ocurrir una catástrofe también económica, ¿verdad? Ujú. En fin, hay circunstancias, pero no y solo- existe, ujú, no solo existe con la una crisis del fecha. medio ambiente te das cuenta de eso. Sí, correcto. No existe una fecha entonces específica acerca de la Ujú. segunda venida. Y eso creo que es importante porque aquí lo fundamental es que nosotros como adventistas, por ejemplo, creemos que la última fecha fue la de 1844, establecida proféticamente, la de los 2300 años, Ujú. que se cumplen en 1844, y después de esa, pues no hay otra fecha cronológica o no hay un cumplimiento profético con respecto a una fecha. Y eso es muy importante porque no debemos nosotros de fracasar en el intento de querer poner una fecha, porque de lo contrario vamos a fallar a Dios y a la gente, como dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, y eso se apoya ahí, que el tiempo no sería más. Exactamente. O sea, Ujú. en pocas palabras, nosotros como adventistas hablamos del fin del tiempo profético, no del tiempo histórico, sino que, o sea, finalmente debemos de saber que Dios va a poner un fin, Dios va a poner una mano, un alto, y será la intervención divina para poder solucionar el drama humano. Ujú. Por eso no sabemos la fecha, pero debemos de ser categóricos que no podemos. Nosotros podemos saber qué cerca estamos, sí. Sí. Sí, porque si vamos a la profecía, Daniel 2 nos habla acerca de los pies y nos habla de los que estaba con barro y hierro. No estamos en eso. Estamos en esa última parte, ¿verdad? Y luego viene la piedra cortada, entonces estamos en esa fase. Estamos hablando de la sexta trompeta, estamos hablando del sexto sello. Pero estamos en la última. Estamos ya en la última etapa, ¿verdad? De la historia humana. Yo creo que a Satanás le gusta mucho estar promoviendo o que la gente promueva fechas exactas con el objetivo de dejar mal parado, por así decirlo, al mismo Dios. ¿Verdad? Porque entonces la gente se entusiasma tanto con ciertas fechas, y lo que pasa cuando no sucede es que la gente deja de creer, por ejemplo, en el cristianismo. Ok, eso están poniendo fechas, ahora me doy cuenta de que los cristianos son mentirosos, ¿verdad? No vino, no pasó nada, y eso lo hablábamos en un programa al inicio, de que hay una teoría ahorita, una doctrina, de los 6,000 años, por ejemplo. Ah, correcto. Que en el 2027, 2031 se cumplen 6,000 años de pecado, entonces por eso ahora comienza el milenio. Y la gente está a la expectativa ahora de eso, está esperando que llegue el 2027 ahorita para verificar qué va a pasar. Y qué va a pasar con el cristianismo cuando eso no suceda. Va a quedar mal. Exacto. Va a quedar mal porque van a tildar a los cristianos de mentirosos. Sí, de que el fin del mundo, y eso es el problema, que produce fanatismo, ¿verdad? Exactamente. Cuando nosotros establecemos una fecha, entonces se nos da el fenómeno que hay un engaño religioso. Esto trae como resultado, porque el mismo Señor Jesús, ¿verdad?, nos aclaró que pues todo esto iban a haber falsos profetas, que es uno de los estudios que vamos a tener, ¿verdad? Va a ser el siguiente. Y creo que es importante que nosotros podamos entender esto, porque el problema recurrente de fijar fechas, la Biblia nos advierte que tengamos cuidado. Y hay de aquel que se atreva a poner una fecha. Cuidado con ese tipo de gente, porque, como tú dices, algunos mencionan que en el 2031, el cumplimiento de los 6,000 años, por ejemplo, eso es una interpretación que inclusive algunos adventistas han osado en querer proponer para que, o sea, no sé, el deseo de poder predecir que Jesús viene en tal fecha, ¿verdad? Decir, yo fui el primero. Sí, yo se los advertí, yo se los dije. Sí. Pero realmente nosotros vemos de que poner fechas es un error hermenéutico gravísimo,
porque no se debe de establecer y la Biblia no lo permite. Porque el mismo Señor Jesús dijo, el día y la hora nadie la sabe. Y se lo repitió a los discípulos antes de subir a los cielos. Le dijo, no está en ustedes conocer los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. No, porque los discípulos anhelaban aún menos de 50 días después de la resurrección que regresar. Exacto. Hay dos señales, porque ya se nos está yendo el tiempo, antes de terminar, que deberíamos nosotros resaltar, Moisés. Que Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre iba a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. Si nosotros dedicáramos cierto tiempo a estudiar cómo estaba la humanidad previo a estos dos acontecimientos históricos destructivos, podríamos ver que realmente la humanidad ha llegado a tales puntos de degradación moral y espiritual que el regreso de Cristo es lo único que podría ponerle fin a este tipo de actitud. Que un ser humano lo quiera hacer, yo tengo intenciones me gustaría, yo puedo llegar hasta pensar, yo tengo el plan para salvar al mundo. Si hiciéramos esto, y puede ser loable. Puede ser demasiado aplaudible que alguien tenga buenas intenciones, pero realmente el ser humano, con el egoísmo que poseemos, no podemos solucionar este problema. Tiene que ser Cristo el que tenga que ponerle fin a todos esos acontecimientos que están pasando ahorita en el mundo. Así es, y lo que tú dices es cierto, porque siempre han surgido mesías. Ajá. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, el último que hubo fue Adolfo Hitler, que llevó al mundo al caos. Sí. O sea, el ser humano necesita que alguien lo dirija, que alguien le ayude, que alguien solucione sus problemas. Y cuando alguien surge como el Salvador buscando una solución al problema humano, entonces mucha gente le cree, ¿verdad? Pero luego viene la coacción, el poder, las armas, y etcétera. Pero nosotros nos damos cuenta que siempre ha habido esa intención. Sí. Dice alguien por ahí que solo el pueblo salva al pueblo. ¿Has escuchado toda esa expresión? Sí. Realmente el único que puede salvar a la raza humana es Dios. Es Cristo Jesús. Porque Él mismo estableció que nadie puede salvarse si no es a través de Cristo. Por lo tanto, debemos de ponerle más énfasis no a las fechas, sino a los eventos. Tenemos que ponerle más énfasis a aquellos jalones, o se puede decir jalón, o elementos que la misma Biblia nos dan para que nosotros podamos saber qué tan cerca podamos estar del tiempo del fin. Así es que si nosotros vemos eventos, no fechas, podemos ver secuencias históricas. Podemos ver, además de eso, poderes políticos religiosos que van a ir uno tras otro. En el escenario profético actual, Estados Unidos en ese juego de ajedrez juega un papel importante, ¿verdad? Pero también alrededor hay naciones, hay situaciones, pero más que una situación política, religiosa, hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal. O sea, al final lo que esto está revelando es que en este juego de ajedrez, si nosotros lo llamáramos así, todos estos movimientos, lo que nos están diciendo que hay jaque, pero llega un momento cuando va a haber jaque mate, o sea, terminará todo y comenzará una nueva historia. El ser humano tendrá una nueva oportunidad, y en ese sentido el desarrollo del conflicto final es importante porque todos los eventos finales concatenan y pues prácticamente desarrollan el propósito fundamental por el cual el Señor Jesús dio todas estas características, todos estos elementos, para que el ser humano se prepare. No nos dejó a ciegas. No nos dejó a ciegas. Y al no saber la fecha, pues debemos de estar preparados todos los días. Al entender todos los eventos que están sucediendo, nos dice, Cristo viene pronto. Al saber que bueno, no hay fecha, pero Cristo puede venir ya, sin que nosotros quizás esperemos, porque a veces pensamos, no hace falta mucho porque todavía no ha sucedido esto, no ha sucedido lo otro. Pero los eventos finales serán rápidos. Bastante rápido. A tal punto de que podemos darnos cuenta que en corto tiempo se puede acelerar todo este proceso y será un proceso rápido, desencadenante, y solo aquellos que estén preparados van a estar listos para la venida de Cristo. Totalmente. El mismo Jesús lo dijo, que por amor a los elegidos, el tiempo del fin o los días del tiempo del fin se iban a cortar.
los acontecimientos finales van a ir en aumento. Eso no debería provocar que nosotros caigamos en un alarmismo, ¿verdad? Porque he visto en las redes sociales que ahora que, por ejemplo, Estados Unidos, mientras grabamos el programa, está atacando a Irán, por ejemplo, la gente ha estado demasiado alarmada por lo que está aconteciendo. Pero esto va a ir en aumento, Moisés, y mientras pasen los días, pasen las semanas, los meses y los años, las cosas van a ser más complicadas. Así es. Lo mencionamos en algún programa alguna vez. Si alguien, un ser humano, líder religioso o político, nos ofrece que él es la solución al problema, creo que sabemos que es el camino equivocado, ¿verdad? Porque la profecía, la Biblia, señala de que las cosas se van a poner complicadísimas. Así es. ¿Verdad? Complicadísimas para los tiempos finales. Así es que podríamos ir cerrando en esta oportunidad y podemos decir que el enfoque que debemos de tomar en este tiempo no es tanto en la cronología, sino debemos de enfocarlo también en el cumplimiento de nuestro lado. O sea, Jesús está cumpliendo la profecía. Y te voy a poner esto en el tapete. O sea, Jesús va a cumplir todo. Con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros. O sea, Él va a cumplir. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, entonces en este sentido no es tanto la preocupación por cuándo viene Jesús, sino que debo de estar preparado, pero a la vez no tanto en el asunto cronológico, sino en el asunto misionero. Dios quiere preparar al mundo. Siempre que hubo algo que iba a suceder, Dios siempre envió un mensaje. Siempre. Y vemos a Elías preparando un pueblo para prepararse al encuentro con su Dios ahí en el Monte Carmelo. Vemos a un Juan el Bautista, un segundo Elías, preparando un pueblo para la primera venida de Cristo. Pero vemos a un tercer Elías, que es un pueblo remanente que está hablando que Cristo viene, ¿pero para qué? Para preparar a un pueblo para la venida de Jesús, la segunda venida. Y eso significa, queridos amigos y Ronald, que proclamar el Evangelio que debe de ser, o el enfoque misionero, debe de ser uno de los propósitos fundamentales también de la profecía bíblica, porque al final Dios lo que quiere es que más se salven, más personas conozcan y que vengan al arrepentimiento y puedan también prepararse para la venida de Cristo Jesús. Por eso estamos en este programa, por eso animamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están allí escuchando o viendo este programa, que ellos también puedan participar, porque esto de la venida de Jesús, la fecha y todo lo demás, nos debe de llevar a un encuentro con Dios, porque la profecía no fue dada para decirnos cuándo va a venir Jesús. La profecía fue dada para asegurarnos que Él va a venir por segunda vez. Eso sí, para darnos certeza. Para darnos la seguridad. Y que nosotros, que nosotros podamos entender que debemos de ser fieles, vigilantes, que debemos de proclamar esta verdad y más que estar preocupados por una fecha, preocuparnos por si estoy listo y si yo estoy haciendo algo para que otros puedan conocer. Por eso el Señor dio la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? A demostrar dos grupos, uno que realmente estaba preparado en lo que el esposo venía. Así que, amigos, la intención de nosotros en este programa es hacerte este llamado, de que no nos preocupemos tanto por poner una fecha o esperar una fecha exacta, sino mejor por preparar nuestra vida espiritual para ese momento exacto, o como tú dices, certero, de que Cristo va a regresar pronto. Así que, Moisés, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Esperamos que ustedes puedan seguir en sintonía de nosotros. Ya saben, las vías de Unión Radio están abiertas para que ustedes puedan enviar sus preguntas, si así lo desean. Y aquí, junto con Moisés, vamos a estar complacidos en contestarlas, ampliarlas y llegar a una conclusión. Así que hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Descifrando la Profecía. Descifrando la Profecía. Queremos invitarles en esta oportunidad para que nos puedan acompañar en Descifrando la Profecía Bíblica a través de Unión Radio. Y tenemos una pregunta muy interesante, Ronald. Totalmente. En el próximo programa vamos a contestar la pregunta: ¿por qué Dios permite falsos profetas si Él sabe que estos confunden? Así que esperamos que nos puedan acompañar en el siguiente programa.